¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Es un gusto recibirlos en la Flaxo para una actividad, un evento tan lindo, tan importante, y que a los que nos dedicamos a estas cosas, a dar clases, a investigar, a escribir, realmente nos gusta, que es presentar libros, ¿no? El fruto de nuestras investigaciones, de nuestro trabajo, lo podemos plasmar en un producto, en un libro, y al mismo tiempo, hacer este encuentro con colegas, con amigos, con estudiantes para presentarlo. Y en ese marco vamos a dar inicio entonces a la presentación del libro Nuevos Derechos, Infraestructura del Cuidado en Argentina y en América Latina, Construcción de Confianza Ciudadana a través de la Evidencia, que es una publicación compilada por Roxana Mazzola. Yo voy a hacer una breve presentación de los expositores y luego ya les voy a dar la palabra a ellos para que comiencen con esta actividad. Daniel García Delgado es doctor en ciencia política, es investigador del CONICET, es director del área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo y director de la maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social. Dicho y sea de paso también, saludamos y les damos la bienvenida y agradecemos a nuestros alumnos de maestría que aquí nos están acompañando en la finalización del primer año y segundo año de la cursada. Lucía Sirmi Obón es magíster en Estudios del Desarrollo por el International Institute of Social Studies y maestranda en Políticas Públicas por Flaxo Argentina. Es candidata a doctora en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes y licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Políticas de Igualdad en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y trabajó en el diseño y la gestión de diversas políticas públicas con perspectiva de género, tanto en el ámbito ejecutivo como en el ámbito legislativo. Y Roxana Mazzola, la autora, compiladora del libro, hace más de 20 años que se desempeña, se especializa en políticas sociales, cuidados e infancia en Argentina y en América Latina. Es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en cooperación internacional y actualmente se desempeña como directora del programa de estudios sobre desigualdades y políticas públicas en Flaxo Argentina, donde es coordinadora del diploma que lleva el mismo nombre, y también se desempeña en el ámbito público como directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Bueno, con esta muy brevísima presentación yo le voy a dar la palabra a ellos, que son realmente los que tienen para contarnos cosas lindas de este libro, y reiterar el agradecimiento por estar acompañándolos, también agradecimiento a docentes de la maestría, alumnos de la maestría, colegas con quienes estamos llevando adelante proyectos muy importantes, y bueno, con eso, adelante. Daniel. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, agradecimientos a Rosana por invitarme a la presentación de su compilación sobre nuevos derechos, infraestructura del cuidado en la Argentina y América Latina. Y también a todos ustedes acá presentes que realzan con su presencia la importancia de este evento. La verdad es que yo voy a dar un enfoque, al principio un poco más subjetivo del trabajo, porque tiene muchos autores y muy buenos. Entonces dije, bueno, vamos a ver cuál es el camino que me tomo para encarar esta presentación. Y primero en el tema del cuidado, fue mi primera noticia sobre la problemática del cuidado en sí, desde una perspectiva sociológica y política. Me la hizo dar mi hija, que trabajaba en el Ministerio de Trabajo y que había ido a Japón por el G20, y que me decía que la gente ahí suele vivir mucho tiempo, muy longeva, pero al mismo tiempo tiene familias muy cortas, muy chiquitas, mucha gente sola, y mucha gente sola que termina viviendo a veces en geriátricos. ¿Y qué es lo que inventaron los japoneses para el cuidado de esa gente que cumplía 90, 100 años? Robots.
Esa era la fórmula para algo eficaz, un poco sadly, y algo deshumanizado, pero esa sociedad perfecta es un paraíso perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Esta fue mi primera impresión, no tanto sobre el tema de los niños, sobre el envejecimiento de las poblaciones, de las sociedades capitalistas postmodernas y los déficits que el estado de bienestar tenía al respecto para atender las nuevas situaciones. O sea, no era solamente un problema que entre activos y pasivos, porque realmente los pasivos empezaban a agrandar y no cerraban las cuentas, sino también el cuidado en sí mismo de mucha gente. La segunda digamos, toma de conciencia, también subjetiva, de alguna manera, como me impactó en lo personal, en lo social, fue la pandemia, en donde las formas organizativas del cuidado en los territorios, y acá tenemos una investigadora, Agustina Gradín, que tiene un trabajo sobre territorios en acción, cómo esas organizaciones sociales justamente y movimientos, muchas protagonizadas por mujeres jóvenes, hicieron una gran tarea sobre las situaciones de los cuidar chicos, el alimento, ancianos, discapacitados, problemas de violencia, políticas públicas. Hicieron una gran tarea que en gran parte redujo el impacto social de la pandemia en nuestra sociedad. Aprovecho también para dar una noticia de que en nuestra área también está potenciando el tema de la sociedad del cuidado, porque Julieta Campana está haciendo una tesis doctoral sobre la sociedad del cuidado. O sea que por diversos lados estamos agarrando el tema. La tercera fue una aproximación teórica y sorpresiva para mí sobre una teórica, Carol Gilligan, hizo un libro que se llama Ethics of Care, que destacaba la importancia de las relaciones interpersonales y el cuidado mutuo. En un texto que se llama A Different Voice, de 1982, ya cuestionaba las teorías éticas tradicionales, centradas en principios universales y más abstractos, y destacaba la perspectiva del cuidado, especialmente en el contexto de las mujeres, contrastando así con el enfoque más individualista y abstracto de las éticas tradicionales. La cuarta fue otra elaboración teórica de otra mujer, que es Mariana Mazzucato, en donde hizo un trabajo muy importante sobre la teoría del valor, desde Ricardo hasta la actualidad, y decir quiénes generan valor y quiénes generan renta en la sociedad actual, ¿no? Y las mujeres con su cuidado generan valor. ¿Quiénes son rentistas? Macri es un rentista. Son los que toman el valor de otros y lo concentran y lo acumulan. Y me parece que esta es una ciudad con una proclividad rentística muy alta, y el tema del cuidado en sí mismo me parece que es, lo decía también Mariana Mazzucato, es subvalorado, no remunerado, naturalizado, y no había una conciencia de que estábamos además en una configuración societal nueva, diría Turén. Estaba la sociedad postindustrial, la sociedad de servicios, la sociedad digital y la sociedad del cuidado, porque este tema del cuidado es de creciente importancia y significación. Y finalmente me encontré con la infraestructura del cuidado a través del trabajo que estaba desarrollando Roxana en el ministerio y en nuestra área, con la generación de espacios de cuidado para chicos, la red de infraestructura del cuidado, construir, no sé, 300 centros, algo así, centro de desarrollo infantil, esta preocupación de espacios destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, que no están en la, digamos, en la secuencia de la educación pública, todavía no entraba, y con módulos prefabricados, y esto también
llama la atención la importancia que se le dio a la arquitectura de estos centros, ¿no? Igual que a las escuelas técnicas. Digo, me pone orgulloso que Gabriel, que fue ayudante mío de mi materia, haya tenido una proyección tan significativa en estas obras para fortalecer derechos en las áreas del cuidado. Así que les aconsejo el libro y también el trabajo este. Y me parece que también tenía en cuenta mucho que ver con la extensión, las nuevas, el tema de los chicos y las nuevas pedagogías y formatos que hay que tener para los pibes, ¿no? Para los chiquitos. Y también el alcance para tantas mujeres y familias en todo el país que tenían que trabajar, no tenían ninguna posibilidad de dejar a los chicos, salvo con hijas menores o con abuelas, etc. Todo esto confirmaba una tesis que no se necesita de menos Estado, sino de un mejor Estado que se dedique a ese. Y esto también implica una filosofía política, una sociedad interdependiente, solidaria, comunitaria, con proyectos. Esto lo digo porque es un contraste con la sociedad individualista, posesiva, competitiva, individuos que se arreglan solo, que es un poco la sociedad libertaria que se intenta incorporar con un nuevo gobierno. Yo no sé si se dan cuenta la sociedad thatcheriana a la cual se intenta involucrar a la sociedad argentina, donde se expresa la justicia social, la solidaridad, y curiosamente, donde no es que se elimine la casta, se introduce otra casta aún peor, porque simplemente el ejemplo de Caputo como ministro de Hacienda es muy claro, ¿no? Ministro de Hacienda que endeudó por 100 años y nos endeudó por 45.000 millones de dólares. Pero para darles un ejemplo más preciso, más actual, en el día de hoy, la Cámara de Apelaciones sobreseyó a Bausili, que es el nuevo director del Banco Central. Esa persona no podía ejercer cargos públicos. Estaba desautorizado porque había vendido bonos del mismo banco que él pertenecía, viendo la puerta giratoria. Bueno, ese es el director del Banco Central. Cheers por la nueva casta. Tenemos, está en escena, amplificada, no podemos equivocarnos. Y por todo esto, quiero destacar el texto que hoy la política de infraestructura del cuidado impulsada desde 2019-2023 por el Ministerio, y lo destaco porque me parece que acá, hoy no está, bueno, Gabriel, pero una de las cosas que se hicieron bien fueron las políticas, la obra pública en la sociedad argentina. También la lucha contra la pandemia. Hubo otras, el general trabajo, no tanto la distribución de ingresos, el 44 de pobres, la nueva indigencia y una inflación descontrolada, pero la obra pública, la infraestructura, bueno, unas políticas públicas muy buenas y me parece que este libro lo destaca, y que además esto se asocia a un tema que es muy caro para nuestra área de Estado de Políticas Públicas y nuestra maestría de desarrollo con inclusión. Porque la obra pública, la infraestructura, sirven para el desarrollo, la conectividad, la generación de trabajo, empleo, de valor agregado, de nuevas tecnologías. Uno, si ve China cómo lo hizo, sacar de la pobreza a 800 millones de pobres, tiene mucho que ver la infraestructura, una apuesta en infraestructura enorme, gigantesca. Bueno, acá estábamos en ese buen camino. Así que celebro esto. Y también quisiera, porque ya me queda poco tiempo, la evolución de conquistas sociales, y esta me parece que la sociedad del cuidado, el derecho, la infraestructura del cuidado es un derecho, tiene que conquistar, son luchas, hay avances y retrocesos. Es probable
que entremos ahora en una fase de retroceso, pero no debemos abandonar la resistencia ni la lucha democrática por la ciudadanía y por esta conciencia que permite liberar a muchas familias de los cuidados, generar salubridad, capacidades, en un momento muy especial de la vida de los chicos, donde la vida es muy frágil, ¿no? De los 45 días o 3 años. Y este libro es un testimonio de este nuevo derecho ciudadano, de este valor y de esta lucha hacia el futuro en que queremos comprometerlos con este libro. Por último, quiero señalar que me pone orgulloso que Rosana sea investigadora del área de Estado de Políticas Públicas de Flaxo, que tenga una diplomatura sobre desigualdades, y para mí es un prestigio tanto para el área como para la Flaxo Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Le damos la palabra a Lucía. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Perdón por la demora. Venía de la Universidad de General Sarmiento. Un placer estar acá en Flaxo con Daniel, con todos. Esta también fue mi casa de estudios. Yo soy estudiante, la tesis que debo pendiente, como se escuchó en el... es de la Maestría de Políticas Públicas, que la cursé de Desarrollo con Inclusión Social, que la cursé mientras que estaba coordinando el Progresar en 2014, 2013-2014, y la verdad que si bien no tengo el título de eso, lo que aprendí es muy valioso, y al día de hoy que muchas veces que me dicen, bueno, pero esto lo aprendí en la maestría. Y en ese periodo también conocí a Roxana, con la idea en su momento de que ella dirigiera mi tesis, la que nunca entregué, y también porque creo que tenemos muchos puntos en común acerca de hacer política basada en evidencia, dialogar con la academia, pero también siempre pensar cómo comunicar y cómo divulgar eso que hacemos, ¿no? Entender esos puentes, y yo creo que este libro es parte de eso. Pero además trabajamos juntas todos estos años en la gestión con Roxana, y vieron que estaba porque ahora va a ser un debate obsoleto, la discusión de, bueno, si las áreas de género, si tenía que haber áreas de género en todos los ministerios o si tenía que haber un ministerio, y la verdad que son las dos cosas. Necesitamos las dos cosas porque nos hacemos piecito mutuamente, porque que existe un área de género empodera, que existe una institución, un ministerio, empodera a todas las compañeras que en todos los espacios dan esta batalla, en los que la dan en las universidades, en los sindicatos, en los clubes, en las empresas y también en los otros ministerios. Y viceversa, porque también las áreas de género, diría que en general, porque pasa globalmente, pasa nacionalmente y también a nivel provincial y municipal, no son las que tienen los presupuestos y la incidencia para transformar de verdad la organización económica y social que está en la base de la perpetuación de la violencia, ¿no? Y nosotras nos dimos este trabajo de forma conjunta desde que inició la gestión, de transformar primero como condición necesaria la organización social del cuidado. Veo muchas caras conocidas acá en el público, así que no voy a repetir, pero sí contarles que digamos, fue un proceso virtuoso, un círculo virtuoso, ¿no? Yo diría, con la mesa interministerial, con la campaña Cuidan en Igualdad, con el proyecto de ley, que tiene una parte muy importante de infraestructura, todo un camino que hicimos, la construcción política que un poco se ve reflejada en esta compilación de qué es infraestructura de cuidado, ¿no? Quizás en primera infancia es más evidente, hasta ahí también, porque hay discusiones que aparecieron en la construcción, ¿no? De esto, ¿dónde queremos que estén los chicos en esta edad? Cuando hablamos de familiarizar, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué estamos pensando en términos de está bien, pusimos sobre la mesa que los cuidados estaban feminizados, pero ¿hacia dónde queremos que vayan esos cuidados? ¿Que desaparezcan? No. Ponerlos en el centro, ¿no? Y para eso, distribuirlos en términos de género y distribuirlos socialmente con el Estado en el centro, asegurando igualdad desde el principio, porque en ese modelo donde el cuidado está familiarizado y feminizado, no solamente pierden las mujeres, sino que pierde toda la sociedad. Los niños cuando tienen desigualdades desde los inicios, las personas mayores cuando no tienen quien les cuide, si no formaron familia, y así sucesivamente. Yo creo que además
hicimos muchas políticas en este tiempo que ustedes las conocen, que tienen que ver con las políticas de cuidado, el reconocimiento previsional, registradas, puedo hablar muchas cosas más, pero lo valioso, particularmente además de la infraestructura del cuidado, de hablar de esto en un ministerio como de Obras Públicas, es que son los ámbitos además más masculinizados. En general la infraestructura se construye para la vida de un varón, ¿no? Y cuando se construye muchas veces en la cuestión social, se construye a veces, o está la noción de que tiene que ser la construcción de mínima, ¿no? Y la verdad que yo visitando estos centros de desarrollo infantil vi todo lo contrario. Yo veo mucho ahora que está como esta cosa de que vos aprendés cómo criar, porque sigue la visión de que vos sos mujer y entonces sos mamá y entonces a partir de ahí te cae un conocimiento divino de cómo debieras cuidar porque te sale por intuición, ¿no? Y se ve porque ningún otro lado te comparten cómo cuidar. Y es gracioso porque el otro día veía unos flyers que le hicieron un ministerio de una provincia, hizo para los varones sobre cómo cuidar. Yo lo leí y decía, yo también necesito este flyer. O sea, la verdad que no hay nadie en la sociedad que... Todos aprendemos, ¿no? Y en ese aprendizaje ahora muchas veces, ¿dónde aprendemos las mujeres a criar? Bueno, en Instagram, ¿viste? Páginas de crianza respetuosa, de esto, de lo otro, donde se ven unos mobiliarios espectaculares de unas señoras que viven en country y que tienen un tiempo dedicado a la crianza espectacular. Y me choqueó mucho cuando entré a uno de estos centros de desarrollo infantil que vi esos muebles, esa luz natural, o sea, un espacio de máxima, no de mínima, ¿no? Y eso me parece lo que hace el Estado Nacional cuando transforma y cuando ve en la política social no dar lo que le sobra, sino una inversión para transformar no solo la sociedad y la desigualdad, sino también la economía, ¿no? Porque esa es una inversión en el 400 comillas capital humano, ¿no? Ahora no quiero usar esa expresión porque me parece que es negativa en relación a lo que proyecta en este momento, pero digamos, hay en los cuidados una inversión del Estado a largo plazo, ¿no? Un ahorro también de gastos de largo plazo. Es una cuestión que tiene que leerse en forma dinámica. Yo creo que en este momento, esta es una presentación en un día crucial, ¿no? Faltan 3 días para que cerremos la gestión de estos 4 años. Y vengo de charlar en otro panel. Estábamos con Eleonor Fabur y con Sol Prieto hablando un poco de, bueno, qué políticas hicimos y dónde queda un poco, ¿no? ¿Dónde queda la historia de lo que hicimos hasta ahora? Y yo creo que nosotros construimos muchas políticas insignia que, si nada cambiara, era para seguir profundizando mucho más, con más presupuesto y más competencia directa, y con una conversación más profunda con la política social. Digo con más presupuesto y con más incidencia en nivel de escala, ¿no? Nosotros tenemos un programa registradas que cubre a 40.000 mujeres, podría cubrir a 300.000 más. El índice de crianza, que ya tenemos 20 fallos, pero podríamos tener 1.000 más. La reglamentación del artículo 179, que obliga a tener espacios de cuidado en establecimientos de trabajo de más de 100 personas. Tenemos hoy 80 convenios colectivos ya firmados con el reintegro, pero trabajamos con Roxana y con las provincias para que los parques industriales tengan esto construido como centro de desarrollo infantil y que se abra a la comunidad. Es decir, la agenda de trabajo estaba, porque estaban los cimientos para eso. Un proyecto de ley que, bueno, no tuvo dictamen, pero no llegó a convertirse, pero es un antecedente muy importante. El mapa de cuidados, así puedo seguir. El reconocimiento provisional que registró, que permitió jubilarse a 350.000 mujeres, pero podríamos hacer mucho más, porque de alguna forma casi te diría que todas las moratorias son un reconocimiento provisional del cuidado encubierto, ¿no? Entonces yo creo que en el para adelante, si yo me parara 3 semanas atrás, y de hecho lo hemos dicho en la mesa de cuidados, en la última que hicimos, teníamos para adelante un futuro de ampliar escala y de volver a conversar con la política social en general, no solo mirar esto como una cuestión de política de género, sino de volver a repensar y abrir, desempacar los números de desigualdad y de pobreza en nuestro país con políticas de carácter estructural, más allá de lo redistributivo en términos de ingresos y teniendo como piso de protección social las políticas universales y las políticas de transferencia condicionada, porque si no, no podríamos estar discutiendo esto, ir a mirar con nombre y apellido cada uno de los problemas que generan la pobreza, la trabajadora de casa particular que no está registrada y no está bien pagada, la cuidadora comunitaria que no cobra lo que debiera cuidar, las personas que no tienen la vivienda, ¿no? No por falta de programas de obras de vivienda, sino por falta de regulación del mercado inmobiliario, ¿no? Ir trabajando con nombre y apellido, desgranando
esa pobreza que está llena de mujeres que cuidan, básicamente, y que yo creo que además en las evaluaciones de impacto que condujo Roxana también se ve claro el impacto en la vida de estas mujeres. Todo esto, obviamente que en una visión en donde se cree que toda intervención del Estado en el mercado es negativa, bueno, ya estamos en otra conversación, ¿no? Porque el Estado va y construye centros de desarrollo infantil en un lugar que nadie más abrió, muchas veces ni siquiera el espacio privado, porque hay que decir que en la economía del cuidado, si hay, o sea, y esto lo dice muy claro Nancy Folbre, que yo siempre digo, hay que leerla porque es espectacular, no funciona con ninguno de los adjetivos que tiene que tener un mercado perfecto, porque no te puedes asegurar reciprocidad, porque la demanda es inelástica, porque el cuidado es un bien público, no es algo que vos puedas acaparar todos los beneficios. En realidad una persona bien cuidada le hace bien a toda la sociedad. Y en ese mismo sentido, por eso no es que se desarrolla un mercado del cuidado privado y entonces vos podés dejar... No, la verdad que tiene que aparecer el Estado porque muchas veces, y eso lo hago autocrítica en mi ciencia, la economía, los indicadores con los que el sector privado mira la economía son cortoplacistas y es el Estado el que aparece mirando el largo plazo, ¿no? Y después de esa obra que apareció por mirar el largo plazo también se beneficia el sector privado, porque aparece, por ejemplo, mujeres que pueden trabajar en esos sectores que antes no podían trabajar y aparece después también jóvenes bien educados desde el principio de la vida, ¿no? Entonces ahí la importancia del mediano plazo y la importancia también de poner estas políticas en clave global, porque creo que parte de la desinformación, no voy a decir, no estamos acá por desinformación solamente, tenemos muchos problemas y la autocrítica haremos militante, lo hicimos y la haremos hacia adelante, pero sí tener en claro que está bueno mirar con qué países nos comparamos, dónde está Argentina en el mundo. Argentina no es el país número 130, es el número 47, y si quiere seguir creciendo en la tabla, tiene que poner más inversión estatal, no menos, y más distribución. Seguramente ya me pasé el tiempo, ¿no? ¿Sí? Pues perdón, voy por la mitad encima. Solamente contarles dónde estamos ahora. ¿Dónde estamos ahora? En estas políticas. En estas políticas, en este momento, nuestro ministerio, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y yo tengo la obligación de usar cada espacio para contarlo, no tiene con quién hacer un traspaso, ¿no? No ha aparecido nadie y la noticia pública es que en principio se cierra, ¿no? Que se despedirían las 1.200 personas que trabajan en el ministerio. Y el ahorro para el Estado les quiero dejar claro que es nulo, porque de cada 100 pesos que gasta el Estado, solamente 20 centavos van al Ministerio de las Mujeres, y de esos 20 centavos, 17 centavos van a una política que se llama Acompañar, que son recursos directos a las 350.000 mujeres que sufrieron violencia de género y que recibieron esto. Entonces, ahorro para el Estado no va a haber ninguno, impacto en toda esta agenda gigante. No solamente por la cuestión de género, sino me pregunto yo si el gobierno entrante va a ir a controlar, por ejemplo, a una empresa que cumplan con el artículo 179, ¿no? Se va a ir a controlar de alguna forma u otra que registren a la trabajadora de casa particular, y así puedo seguir. Y también si vamos a tener un espacio donde debatir ampliación de derechos como las licencias, ¿no? Que las necesitamos porque países, por ejemplo, como Japón, que la licencia es optativa, es una de las tasas de nacimiento más bajas de todo el planeta. Necesitamos esas políticas porque después económicamente tampoco le rinde a la sociedad. ¿Vamos a tener espacio para discutir eso? Y lo dudo. O sea, vamos a estar defendiendo derechos que probablemente se planteen que la culpa de esos derechos es que la economía, entre comillas, no crezca o no tenga empleo, o cosas que no son necesariamente el problema de la Argentina, porque hoy la Argentina tiene una tasa de desempleo baja, lo que tiene es un gran problema de distribución. La pregunta es si la distribución la vas a mejorar con más Estado o con menos Estado. Yo me imagino que en realidad es la primera opción. Sobre todo, y hoy hablaba con la otra autora con la que aportamos a este libro, que es Celeste Abrevaya, que le mando un abrazo, que no pudo venir por tareas de cuidado, que justamente esta agenda es la antítesis más clara, la contraposición más clara a la agenda que ahora va a aparecer como dominante, ¿no? Porque justamente el mercado y el modelo del Homo economicus que se autorresuelve en el mercado, no hay una crítica más profunda que la que hace la economía feminista con la economía del cuidado, porque si todos fuimos cuidados y vamos a cuidar a otras personas y cuidamos, entonces siempre somos interdependientes. No existe la autorresolución, pero además no solo somos interdependientes, sino que como hay y va a haber gente afuera del mercado, entonces nunca vas a poder resolver todo ahí adentro. Siempre vas a tener que distribuir, y por eso las sociedades siempre tuvieron que distribuir y siempre van a tener que distribuir para adelante.
Por eso necesitas un Estado. Entonces, invitarles a leer este libro, que me parece que está bueno porque además deja sentado mucho de lo que se hizo, instala debates desde un lugar distinto, porque muchas veces se habla desde este lugar más desde lo conceptual o más desde las políticas de ingresos o de las políticas laborales, y esta perspectiva me parece que es bastante pionera, que queda mucho para adelante y que nosotros vamos a seguir, ¿no? Porque nos toca, ya sé que cierro, en 2 días renunciar a los cargos, pero no renunciamos a la militancia, no renunciamos a las calles, no renunciamos a la defensa de los derechos y sobre todo no renunciamos al sueño feminista de una sociedad más igualitaria que sabemos que es buena para todas las personas que viven en ella. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, le damos la palabra a Roxana. Gracias, Ale. Bueno, un gusto estar acá en Flaxo. Flaxo es mi casa, digo, hace muchos años doy clases acá. Daniel me ha posibilitado desde un primer momento que pueda armar y ser docente a cargo de la materia de políticas sociales en la maestría, pero también después armar el programa de estudios sobre desigualdades y políticas públicas, que es en parte donde también fue desarrollado como marco este libro. Con Lu nos hemos encontrado en el ámbito académico, pero también en la gestión pública, como bien decía ella, tratando de instalar estas temáticas y desplegar políticas públicas concretas, no solo analizarlos, no solo estudiar los temas, sino también desarrollar políticas de modo muy concreto. Y Ale, que lo pusimos hoy en el rol de presentador, también es un colega y un compañero de la maestría de políticas públicas y del área de Estado y políticas públicas, que también siempre ha sido muy abierto a poder incorporar estas temáticas. Para mí, por eso es importante estar presentando el libro acá en Flaxo, ¿no? Con todas ustedes, con todos los que están de modo conectado, con varias exalumnas que están hoy acá, pero también con varios colegas del ministerio, que tengo que señalar que están por acá. Mercedes Contreras, que es coordinadora del programa de infraestructura del cuidado, está ya Oscar Minteguía, que es también una de las personas que está llevando a cabo políticas muy concretas para la economía social desde el Ministerio de Obras Públicas. También está Jorge Pieretti, que fue uno de los que diseñó toda la infraestructura del cuidado en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, eso también me parece como muchos nos vamos reuniendo y encontrando en una vocación común, ¿no? Ahí la veo a Bian Chorena, que también está a cargo de la Agencia de Acceso a Información del Público en el Estado Nacional, donde, digo, desde diferentes lados, cada uno con su know-how, con su aporte, con su mirada, nos vamos encontrando en temas comunes donde la presentación de este libro nos permite nuclearnos, ¿no? Siempre el libro es la excusa para poder amplificar el debate sobre determinadas agendas que consideramos que son centrales para las posibilidades de desarrollo de la Argentina. Hoy claramente estamos, y ahí ya me voy metiendo un poquito más sobre el libro, en un tema de disyuntiva, ¿no? El libro dice nuevos derechos, infraestructura del cuidado en Argentina y en América Latina, y tiene que ver con un posicionamiento político de que creemos que tienen que haber nuevos derechos, no menos derechos, ¿no? Tienen que pensarse nuevas agendas para Argentina y para América Latina, que no tienen que ver con el ajuste, que no tienen que ver con una merma del Estado, sino también en repensar cómo tienen que ser aquellas intervenciones que se desarrollen desde lo público, porque no está en jaque y en cuestión, bueno, cuál es el modelo de desarrollo que queremos, cuál es el tipo de modelo de desarrollo que plantean los progresismos como una agenda que se requiere. Bueno, si del lado de la opción de no es por más ajuste, no es por más reducción, nosotros estamos diciendo, bueno, tiene que ver con construir una sociedad del cuidado, eso no lo decimos sobre la nada, sino que lo decimos sostenidas en evidencia. Los países que más se desarrollaron en el mundo son los países que han tenido políticas activas de generación de cuidado para posibilitar que las mujeres, por un lado, nos desarrollemos profesionalmente, tengamos tiempo de ocio, pensemos en la pobreza de tiempos, digo, que achiquemos esa pobreza de tiempo que tenemos, tengamos mejor calidad de vida, pero que al mismo tiempo también tener políticas activas que
posibilitan que la economía ruede, y que la economía ruede no para unos pocos, sino que esa economía ruede para las grandes mayorías y sobre todo para las infancias, para las adolescencias, para las juventudes, para las personas con discapacidad, para las personas mayores. Siempre digo y reitero, 4 de cada 10 personas tienen hasta 24 años en Argentina, ¿no? Son un montón. Más de 5 somos mujeres, son un montón, digo, son las mayorías cuando uno lo piensa, pero cuando después mira las políticas públicas, la agenda de esas políticas públicas se queda más pequeñita en términos de cómo son las inversiones públicas destinadas para las infancias, para las personas mayores, para las juventudes, y por ahí también se las piensa reiterando agendas. La apuesta fuerte que hace este libro es decir, bueno, hay un tema que yo considero que llegó para quedarse, que va a estar instalado en los ámbitos académicos y que se viene instalando en los ámbitos académicos, que viene aflorando desde la práctica de las organizaciones sociales y en los territorios, porque en los territorios se cuida. De algún modo uno cuida en esos territorios y se viene desarrollando esa práctica, pero muchas veces está invisibilizada, que es una agenda que es la infraestructura del cuidado. Por ahí nosotros conocemos más qué es cuidados. Todas las personas, como siempre se dicen, requieren ser cuidadas, pero no tanto qué es la infraestructura del cuidado y a qué nos obliga a pensar en términos de cómo sectores históricamente masculinizados que han pensado yo no tengo la obra pública, algo que tenga que ver con los cuidados, no tiene nada que ver con eso, lo que se tiene que hacer desde un Ministerio de Obras Públicas fueron las primeras cosas que decían. Hasta Luz, siempre confieso el mismo... El mismo me dice, no, Ministerio de Obras Públicas en la Interministerial de Cuidado, ¿sabés que no lo consideré? ¿No? Cuando no está dentro de los organismos que tenga que tener. Y precisamente si tenemos los niveles de desigualdad que tenemos, que tienen género, tienen edad, como no me canso de reiterar, es porque también hay sectores del Estado que se consideran que no tienen nada que ver con ese tema. Y muy por el contrario, no solo es la motivación de este libro instalar el tema de esta agenda, que es una agenda que es central, que es cómo conceptualizamos la infraestructura del cuidado, cómo repensamos el rol que tiene la obra pública para incidir sobre las brechas de desigualdad, sino también una dimensión política del tema, porque estos temas no son posibles sin una oportunidad política y sin una ventana de oportunidad y una escucha política que den posibilidad que esto aflore, y que eso fue posible porque claramente el ministro nuestro, Gabriel Gatopodis, ex alumno de Daniel, siempre tuvo una percepción y un sentimiento muy cotidiano al venir desde el territorio y trabajar en territorio en el municipio de San Martín, de que el cuidado tenía que ser parte de una agenda de un Ministerio de Obras Públicas. Y ahí hubo una definición política, ¿no? Después estamos los equipos que vamos tratando de aportar evidencia, persuasión, argumentación, metiéndonos en todas las áreas, charlando con todos los arquitectos, con todos los ingenieros y diciendo, che, acá hay una agenda para construir que tiene que ser un eje central de un ministerio como este y que tiene que apuntalarse, pero que no era visible a los ojos. Entonces, el libro también lo que trata es hacer un poco visible a los ojos un tema que en muchos áreas de obras públicas, de infraestructura, de vivienda, eso no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, el tema de la agenda de los cuidados. Hace pocas semanas yo estuve en Chile y en Santiago de Chile quieren comenzar a desarrollar toda esta agenda vinculada a los cuidados y los arquitectos, ingenieros de áreas de vialidad, y de agua y saneamiento me decían, es que es imposible que nosotros metamos este tema acá. Y yo le decía, pero ¿no pensaste que la luminosidad, el acceso a determinadas obras viales, el tiempo de traslado que tenga una mujer en los accesos a infraestructura pública no tiene algo que ver con lo que ustedes pueden hacer vinculados a los cuidados? Las grandes acarreadoras de agua en el mundo son las mujeres y las niñas, ¿no? Cuando yo no tengo agua, es el tiempo que dedico a poder cocinar, bueno, a cumplir esas precondiciones del cuidado que se requieren en una casa, que es, bueno, como limpio, como cocino, como me baño, como cuido a los miembros del hogar. Bueno, ahí hay precondiciones necesarias que se dan cuando yo tengo acceso al agua y saneamiento o no las tengo. El tema es que si yo no pienso una política de obra pública con ese enfoque de género y con ese enfoque de cuidados, no se va a dar.
transformación de reducción de desigualdad. Entonces el libro también tiene una motivación triple, diríamos, por algún lado. Por un lado, poder posicionar políticamente estas agendas y retroalimentarlas a partir del caso de lo que se hizo en el Ministerio de Obras Públicas, que no es todo lo que hubiésemos querido. Es importante igual porque 1 de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas son obras de infraestructura del cuidado y son más de 700, de las cuales hoy gran parte de ellas están en riesgo, ¿no? Una parte se concluyó, hay una parte que está en riesgo. Se destinó inversión, el 8,5 al menos del presupuesto del organismo se destinó a infraestructura del cuidado y nosotras desde el área de transparencia lo fuimos monitoreando y año tras año se fue destinando esos recursos y más de esa prioridad de inversión que se incluyó en el proyecto de ley de igualdad, pero es una agenda de políticas que todavía hay que retroalimentar en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales, con toda la posibilidad que tienen para amplificar esta agenda, pero también a nivel regional. El otro punto es una agenda social que también lo que viene a retroalimentar en un momento donde se va a poner en juego los cuidados y la lucha de los cuidados y cómo nos cuidamos y quiénes cuidan y de qué modo nos cuidamos en lo que viene en términos de ajuste. Bueno, es un concepto muy fuerte para la colectivización y politización de un proceso político que viene para adelante, ¿no? Entonces, en términos de las luchas sociales que vienen y que están para atrás, me parece que también es relevante. Y el tercer punto, en términos de el aporte a la construcción académica de estos temas y de evidencia. Nosotros muchas veces pasamos en gestión pública, yo soy trabajadora del Estado desde diferentes roles que me ha tocado ocupar desde hace muchos años, pero no siempre escribimos lo que está pasando en la gestión. Todo eso pasa en las gestiones y no quedó sedimentado y no quedó sistematizada la experiencia. Bueno, yo en base a toda esa frustración de otras experiencias donde no haberlo sistematizado dije, hay que hacerlo libro, ¿no? También lo veo acá mi compañero que me dijo, poné un tiempito a hacerlo libro y darle forma a esto para que quede sentado, porque el otro tema es cómo en las materias, en los grupos de investigación, digo, yo voy cruzando, tengo, varias alumnas acá, les interesan los temas de cuidados para sus tesis, tener bibliografía, dónde agarrarte para ver un caso, para ver una conceptualización, para ver qué marcos teóricos hay para abordar el tema. El aporte del libro también trata de plantearse en ese sentido. Para cerrar, es una invitación, el libro, a poder producir nuevas políticas, poder producir nuevas luchas de conquistas sociales que se tienen que dar para adelante, pero también a producir nuevas investigaciones para ver de qué modo amplificamos una agenda de políticas en infraestructura del cuidado que efectivamente incidan en una reducción de brechas de desigualdad y que mejoren de modo muy concreto las oportunidades de vida de las infancias, de las adolescencias, de las juventudes. Nosotros esto lo vimos muy concreto, hicimos una evaluación ex post de los centros de desarrollo infantil en todo el territorio nacional, obras que ya estaban terminadas, construidas y en funcionamiento, y vimos de modo muy concreto como estas imágenes que ustedes ven atrás, muchos decían, ¿qué estándar de calidad tiene esta infraestructura? Y la evaluación nos dio muy bien puntuada en términos de estándar de calidad y de iluminación y de refrigeración. También dio muy concreto qué impacto tienen estas obras en mujeres que se encontraban desocupadas, que el 66% consiguió empleo a partir de que sus hijos puedan ir a estos espacios de primera infancia. El 17% mejoró su condición laboral. La mitad de estos espacios, a la par de que se realizan las actividades con los chiquitos, por la tarde se realizan otras actividades vinculadas a el apoyo comunitario, a la formación, a políticas de formación laboral. Y una vez que llegan estas obras, llegaron otros derechos. Llegó mayor iluminación, llegó mayor seguridad, llegó mayor accesibilidad, llegó mayor conexión con políticas de salud. Entonces, para cerrar, nosotros tenemos que ayudar a aportar a construir una agenda de políticas públicas para Argentina y para América Latina que tenga que ver con amplificar nuevos derechos, con reducir desigualdades. Definitivamente no es una agenda de ajuste, no es una agenda que nosotros estemos impulsando por una comodidad política o por el cargo que tengamos de turno, sino que es una agenda que vamos a seguir impulsando desde donde estemos, desde la calle y defendiendo,
desde cada lugar que nos toque para que esto sea efectivo y continúe para adelante. Así que las invito y los invito a leer el libro y muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roxana por las palabras, por los comentarios. Gracias Daniel, gracias Lucía. Nunca más oportuno que en el día de hoy, que en esta semana, la presentación de este libro, el enmarque que a la temática le hemos dado, el espacio de que la maestría, digamos, también se constituye en un espacio de reflexión, de debate, de evaluación, de reconocimiento de políticas públicas y al mismo tiempo también un espacio de lucha por defender, proteger, mantener lo logrado y al mismo tiempo dar las luchas que van a venir en el contexto en el cual estamos atravesando. Así que, digo, hemos reprogramado esta actividad y la verdad que el tiempo y la fecha más que oportuna. Y al mismo tiempo también muy potentes, tanto las palabras de Daniel en la caracterización de la sociedad que está detrás de una sociedad del cuidado y de políticas del cuidado, como también la sociedad que se pergenia en términos, digamos, de lo que se ve, y al mismo tiempo también las palabras de Lucía en términos de lo realizado, lo logrado, aquello que está en riesgo y la potencia de sus últimas palabras militantes que a mí, como a muchos de los aquí asistentes, nos conmovieron. Así que por todo esto creo que nos da satisfacción la presentación de este libro. Damos por finalizada la misma. Agradecemos a quienes nos estuvieron acompañando a través de YouTube. Agradecemos a Flaxo Virtual que nos prestó el servicio técnico. Les agradecemos a la institución por este espacio. Invitamos a todos ustedes a un brindis que vamos a realizar en el hall de entrada de la Flaxo. Y quienes están aquí presentes, les invitamos también a retirar ejemplares de la revista Estado y Políticas Públicas, que es una producción del área y está a disposición de ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes.